Hermanas, qué gusto, ups, ya, qué pena, qué gusto pues estar aquí con ustedes en este momento. ¿Sí me escuchan bien todas? Sí, listo, muchas gracias. Bueno, amadas hermanas, primero quería pedirles disculpas. Hace 8 días también estaba programada, creo que Sarita les comentó, tuve un inconveniente de salud con mi bebé, pero pues Dios, y les agradezco a ustedes también por sus oraciones, él ya está mucho mejor y pues aquí en su voluntad estamos aquí presentes. Mis amadas hermanas, hoy quisiera tocar un tema con ustedes que ha impactado mi familia, mi, mi nueva familia, por decirlo así, muchas familias que conocemos también. Y vamos a hablar de actitudes, vamos a hablar de decisiones, de consecuencias. Por eso el tema de hoy se llama así, mujeres que rompen cadenas. Me gusta mucho cuando en la palabra de Dios encontramos ejemplos de mujeres que han hecho la diferencia, mujeres que a pesar de su origen, de su descendencia, siempre han llevado un rumbo y han dejado huella en su vida. Tenemos mujeres que no eran creyentes, que no eran del pueblo de Israel, de nacionalidades diferentes, de familias incluso que estaban en contra de la voluntad de Dios y que no conocían a Dios y adoraban a dioses paganos. Hoy quiero que tengamos en cuenta tres aspectos muy importantes de estas mujeres que vamos a ver el día de hoy. Su origen, cuál fue su origen, su decisión y su consecuencia. Entonces, al tener esas tres cositas bien presentes, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Quiero empezar con una mujer. Yo sé que ustedes apenas yo les nombre van a decir, ay, sí, ya me sé la historia completita. ¿Listo? Pero vamos teniendo en cuenta todo esto. En el tiempo de Josué, si ustedes lo recuerdan, amadas hermanas, Dios ordena que la ciudad de Jericó debía ser destruida. ¿A causa de qué? De su maldad, ¿cierto? Entonces, se envían 2 espías a esta ciudad y encontramos el nombre de nuestra primera protagonista del día de hoy. Se llama Rahab. Me van a ayudar mis hermanas con la lectura. Nos vamos a dirigir a Josué, capítulo 2. Voy a empezar en el versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Hasta aquí, mis amadas hermanas, vamos a empezar. ¿Cuál era el origen de Rahab? ¿Cuál era su nacionalidad, su descendencia, su nacionalidad, por decirlo así? Ella provenía de los amorreos. Si nos dirigimos a Génesis, el capítulo 15, el versículo 16, lo voy a nombrar rápidamente, vemos que los amorreos dice que ya no hay límite para su maldad. Una nación perversa, una tribu perversa y contaminada. Ese es el origen de Rahab. Y sabemos también que Rahab a qué se dedicaba, ¿cierto? Era una ramera. Vamos a ver el segundo aspecto. ¿Cuál fue su decisión? Acompáñenme en el versículo 4, Josué 2, versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. En este versículo, amadas hermanas, vemos que Rahab conocía a los espías, conocía de dónde ellos venían. ¿Cuál fue su decisión? Ella perfectamente pudo haberlos entregado, ¿sí? Y el plan perfecto de Dios hubiera tenido algún inconveniente. Pero ¿qué hizo Rahab? Tomó la decisión de esconder a estos espías. Vamos a los versículos 9 y 11.
9 al 11, perdón. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué es lo que está declarando Rahab en estas palabras? Ella está declarando que Jehová es el rey de reyes, que Jehová es el rey de los ejércitos y tiene todo el poder. Una mujer, es impresionante cómo esta mujer, sabiendo a qué se dedica, cómo conoce a Jehová y el temor que tiene a Jehová. Es por eso que ella ha tomado la decisión de esconder a estos espías. Y vamos al tercer aspecto, la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia para esta mujer, amadas hermanas? De aquella destrucción, ella fue salvada, tanto ella como su familia. Y vamos a ver algo más importante. Sabemos que esto está en Mateo, el capítulo 1, versículo 5, está la genealogía de Jesús y nos lleva a la tribu de Judá. De la tribu de Judá proviene Aminadab, quien tiene un hijo llamado Nazón, a su vez tiene un hijo llamado Salmón. Y este Salmón, según la genealogía, toma como esposa a Rahab. ¿Qué consecuencias podemos ver entonces de la decisión que tomó Rahab? No solamente que fue salvada ella y su familia, sino que, podemos decirlo, dejó la prostitución y pudo formar un hogar, una familia, que podemos decir que adoraba a Jehová, ¿cierto? Formó un lindo hogar. Vamos a continuar con otra mujer que es muy conocida y yo creo que es ejemplo para muchas, que es Ruth. Sabemos la historia de Ruth, ¿cierto? En el tiempo de los jueces, en donde el pueblo de Israel, dice la palabra, hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había ley. Quizás el libro de los jueces es uno de los libros más inquietantes, más oscuros de la palabra de Dios, porque vemos tanta maldad, tanto que se contaminó este pueblo. Pero de aquí nace, de aquí vemos cómo una mujer hace la diferencia. No voy a dar detalles de la historia de Ruth, ustedes ya la conocen muy bien, de su suegra Noemí y de su cuñada Orfa. ¿Cuál es el origen? Vamos a ver los tres aspectos: el origen, su decisión y su consecuencia. ¿Cuál es el origen de Ruth? Era una moabita. Si bien está escrito en Génesis, el capítulo 19, sabemos que los moabitas provienen de un incesto, de Lot y de su hija mayor, ¿cierto? Era un pueblo pagano, un pueblo alejado de Dios, que adoraba a dioses paganos, así mismo como el origen de Rahab, perdón. Vemos que esa era la cultura de la que venía Ruth. Eso eran los conocimientos que Ruth tenía. Pero ¿cuál fue la decisión de Ruth? Cuando muere el esposo de Noemí y los hijos de ella, quedan solas, desamparadas, y Noemí decide regresar a Israel, quedarse en Israel. Y Noemí, en un acto quizás de compasión por sus nueras, les dice: no, quédense en su tierra, porque aquí en Israel 2 mujeres viudas no van a tener un buen futuro. Quédense en su tierra, en Moab. Pero ¿cuál fue la decisión de Ruth? Ella se quedó con su suegra Noemí, y no solamente vemos compasión y lealtad en Ruth, sino que
vamos a ver algo mucho más importante. Acompáñeme a Ruth, el capítulo 1, versículos 16 y 17. Si una hermana me colabora con la lectura, por favor. Aquí lo tengo, ¿lo puedo leer? Sí, mi hermana. 16 y 17 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Palabra de Dios. Amén, hermana, muchas gracias. Al igual que Rahab, Ruth también tomó esta decisión. ¿Cuál fue la decisión de estas dos mujeres? Servir a Dios. Ruth perfectamente pudo haber elegido su tierra de donde nació, donde creció, donde la conocían, pero no, ella prefirió ir a una nación donde nadie la conocía, viuda, pero ella tenía la confianza de que iba a servir a Dios. Esa fue su decisión, dejar todo atrás, dejar su nacionalidad, dejar su cultura por servir a Dios. Y vamos a ver la consecuencia. Ruth llegó dispuesta a trabajar, dispuesta a cuidar de su suegra. ¿Y qué se encontró? Vamos al capítulo 2 de Ruth, versículos 11 y 12. Por favor, hermanas. Capítulo 2, 11 y 2. Versículos 11 y 12. Ruth 11 y 12 dice, Ruth, capítulo 2, versículo 11 al 12. Y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Gracias, hermano. Amén. Entonces, vemos que llega Ruth a trabajar a los campos de Booz y este hombre la conoce y se agrada de ella y nos expresa aquí la palabra cómo se agradó de gran manera al conocer su historia, cómo fue leal con su suegra y no solo eso, sino que vino a servir a Dios. ¿Qué fue lo que encontró entonces Ruth? Encontró un esposo, encontró la oportunidad de formar un hogar después de quedar viuda, ¿sí? Que quizás para Noemí eso era algo imposible que pasara, pero sabemos que para Dios nada es imposible y Dios siempre tiene un propósito con cada mujer. Volvemos, amadas hermanas, a esta genealogía y nos quedamos en el hogar de Salmón y Rahab, ¿verdad? De este matrimonio de Salmón y Rahab nace Booz y es Booz el esposo de Ruth y ya sabemos que conciben a Obed, padre de Isaí, padre de David. Quería nombrar primeramente estas dos mujeres, a Rahab y a Ruth, por esta genealogía tan hermosa que traen, a pesar de ser mujeres, y sabemos que era prohibido para los israelitas casarse con mujeres de otras tribus, de otras nacionalidades. Pero en esa genealogía divina está Rahab, quien era prostituta, venía de los amorreos. También está Ruth, que era moabita, una ciudad pagana e idólatra. Pero los propósitos de Dios siempre se cumplen y conocemos que esta genealogía apunta a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Amadas hermanas, continuamos con la tercera mujer. Bueno, aquí son dos.
Nos vamos al Nuevo Testamento y conocemos a dos mujeres que para mí son un ejemplo, aunque las nombran muy poquito, pero son un ejemplo muy grande, que son Loida y Eunice. Es la madre y la abuela de Timoteo. Sabemos que Pablo viaja a la ciudad de Listra y es una ciudad ¿con qué ciudad se encuentra Pablo? Es una ciudad llena de dioses, es una ciudad en donde cuando Pablo hizo un milagro, lo querían homenajear como si fuera un dios. Y cuando ellos no se dejaron, los intentaron matar. Y en esta ciudad se encuentra con estas dos mujeres, con esta familia, Loida y Eunice, Timoteo y el padre de Timoteo, que era griego. Si nosotros nos vamos a la antigüedad, sabemos que el padre de una familia es quien lleva por esa misma creencia a su familia. Pero vemos aquí una gran diferencia a las familias de estos tiempos. A pesar de que su padre, el padre de Timoteo era griego, no creyente, Loida e Eunice, ¿cuál fue la decisión que ellas tomaron? Podríamos especular, decir que en la primera visita a Pablo, ellas obedecieron el evangelio y encaminaron a Timoteo en la enseñanza de las escrituras. ¿Cuál fue la decisión de estas mujeres? No continuar con esa tradición del padre de Timoteo de no ser creyentes, sino que decidieron obedecer el evangelio y decidieron encaminar a Timoteo por el evangelio. ¿Ya? Vamos a ver cuál fue la consecuencia de ellas. La consecuencia más hermosa, no vemos en la Biblia que Loida y Eunice tengan pues más huella aquí en la palabra, pero ¿cuál es la huella que ellas dejaron? A Timoteo. Fue un servidor que incluso fue gran amigo de Pablo y que fue dejado a cargo de la iglesia en Éfeso. Hace algunos meses estudiábamos a estas dos mujeres, a esta familia, y yo les comentaba a las hermanas, como madres, qué gratificante es que nuestros hijos sigan con esta tradición. Y no solamente tradición, sino que desde pequeños nos acompañen a la iglesia, sea desde jóvenes, proclamen a Dios y alaben a Dios y le adoren y le sirvan de todo corazón. ¿Cuál fue la consecuencia de estas mujeres? Tener a un Timoteo con una fe no fingida y que daba buen testimonio ante los demás. Y lo más importante, una vida agradable a Dios. Vamos con la otra de las mujeres, pero esta sí es muy diferente a las demás. Ustedes han escuchado de Jezabel. Me puse a estudiar un poco sobre la vida de esta mujer. Su origen, ¿cuál fue su origen? Su padre, Ed Baal, que significa protegido de Baal, rey de los Sidonios, un lugar idólatra. Y esta Jezabel, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su decisión? A pesar de llegar al pueblo de Israel y conocer a los profetas, ella, ¿qué fue lo que hizo? Mató a los profetas, hizo que apedrearan a Nabot para que Acab tenga la viña se apodere de esa viña. Y si hemos leído, pues ha hecho cosas tremendas que incluso los profetas la maldicen. Una mujer bastante, ¿qué diría yo? No tendríamos palabras para expresarnos de esta mujer bastante malvada. Pero ¿cuál fue su consecuencia? Su muerte, su cuerpo fue comido por los perros, no fue trascendental su acción, toda esa maldad que hizo quedó ahí. Su muerte y su cuerpo fue algo despreciable. Me causó mucha curiosidad
porque leí en algún artículo sobre esta mujer que la defendían diciendo que era una mujer que defendía sus creencias a pesar de todo. Pero nosotros nos damos cuenta, mis amadas hermanas, que todo lo que hizo esta mujer defendiendo a sus dioses paganos no tenía nada que igualar con el poder de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Listo? Aquí me voy a detener, amadas hermanas. Hemos conocido la historia de Rahab, de Ruth, de Loida, Eunice y de Jezabel. Ya conocimos su origen, cuál fue la decisión que marcó su vida para siempre y cuáles fueron sus consecuencias. Ahora me voy con una mujer, contigo, hermana, con cada una de las hermanas que estamos aquí presentes. Quiero que cada una de ustedes agarre una hojita de papel y un lapicero. Esto va a ser muy personal. Van a tomar una hojita y van a hacer, ya les voy a mostrar, como una tablita. Ya yo lo tengo en lápiz, no sé si se nota. Van a escribir origen, decisión y consecuencia. Quiero que piensen por un momento, mis amadas hermanas, ¿cuál es el origen de ustedes, de cada una de ustedes? Por ejemplo, habemos hermanas que provienen de familias violentas, de familias que consumen alcohol, que consumen drogas, de familias con formas de pensar bastante diferentes y alejadas de la voluntad de Dios. También tenemos familias de otras denominaciones. ¿Cuál es esa tradición familiar? Piensen en cada una. ¿Qué es eso que viene de generación en generación en generación en mi familia? En actitudes, en formas de ver la vida. Pensemos mucho en eso, porque ese origen que cada una de nosotras tenemos nos va a llevar a nosotros a tomar una decisión. Yo les quiero poner un ejemplo en este momento de mi familia, de mi esposo, mi persona y mi hijo. ¿Cuál ha sido en el caso de mi esposo, de la familia de mi esposo? Es una tradición bastante, ¿cómo decirlo?, alejada de Dios, llena de fiestas, de borracheras, de que toda la familia les gusta el chisme, ¿sí? Pero, y algo muy importante, de decir, de tener un pensamiento de que soy menos que los demás, de que no merezco nada, de que mis hijos si roban, si toman, pues bueno, es normal de vestirlos como el resto del mundo. Cuando tomé la decisión de casarme con mi esposo, tuvimos una conversación y fue algo que dije, sí, este es mi esposo. Él me dijo, sea lo que sea, pase lo que pase, yo no la voy a llevar a usted a vivir a la casa de mi mamá. Él me dijo así. ¿Por qué? Porque viene de una familia, un linaje, por decirlo así, muy complicado. Y él ha decidido que al casarnos y al tener a nuestro hijo, romperíamos todo tipo de costumbres, todo tipo de tradiciones, todo tipo de actos que venían así, de generación en generación en generación. Y al romper esa cadena, nosotros hemos sido bendecidos grandemente. Al tomar la decisión de romper con todo eso que venía su familia, nuestra familia ha sido bendecida. ¿Con qué? Con formas de pensar diferentes, pero sobre todo, tener a Dios de primero en nuestro hogar. Es algo que en su familia no ocurre.
Algo que tomo de mi familia. De mi familia. Dios siempre ha estado en el centro. Pero nosotros hemos tomado la decisión de formar nuestro hogar, rompiendo todas esas cadenas que pueden afectar nuestro matrimonio y el futuro de nuestro hijo. Entonces nosotros al pensar, hermanas, ¿cuáles son esas cadenas? ¿Cuáles son las actitudes que han venido en mi familia? E incluso este es el momento que nosotros podemos ver, yo tengo la misma actitud de mi mamá, tengo la misma actitud de mi abuelo, de mi abuela, estoy haciendo lo mismo que hicieron mis padres, mis hermanas. Es momento de tomar una decisión. Es momento de romper todas estas cadenas que nos están atando a cosas que nos puede llevar incluso a romper nuestra familia, a romper nuestra relación con Dios. Y cuando no rompemos cadenas, nos puede alejar de la iglesia, nos puede alejar de personas que realmente nos quieren ayudar. Entonces, amadas hermanas, al conocer las historias de estas mujeres que encontramos en la palabra, vemos que cuando su decisión se centra en servir a Jehová Dios, en seguir el evangelio, en romper toda cadena de maldad, las consecuencias son de bendición. Entonces, amadas hermanas, espero que esta noche o en el transcurso del día que ustedes se sienten y digan en ese papelito, bueno, mi familia es así, así, viene haciendo esto, ha hecho todo esto, pero en el nombre de Cristo Jesús tomo la decisión de romper todo esto y de seguir un camino diferente, un camino que me lleve a Dios y que lleve a mi familia, a quienes están más cerca a mí, llevarlos a Dios, no llevarlos a la maldad, no llevarlos para donde no es. Y sabemos, y vamos a escribir en esa decisión, vamos a escribir, vamos a ser muy detallistas. Por eso les digo, este papelito es muy personal. Van a decir, bueno, yo tomo la decisión de dejar tal cosa, tomo la decisión de orar por esta persona que me está haciendo daño, tomo la decisión de dejar el mal genio que heredé de mi abuela y de mi mamá. Y la consecuencia. ¿Cuál van a ser las consecuencias? Consecuencias de bendición, mis amadas hermanas. Entonces, quiero que piensen mucho en esto, que piensen en que nunca es tarde para tomar estas decisiones. El momento es ahora de recapacitar y de volver y decir, bueno, ¿cómo está mi relación con Dios? Listo, mis amadas hermanas. Espero que haya llegado a su corazón la palabra de Dios y que la pongamos en práctica y que de ahora en adelante seamos mujeres que rompemos todo tipo de cadenas y protejamos a nuestras familias o a quienes nos rodean. Que Dios me las bendiga, mis amadas hermanas.